Hoy vemos a tres personas que te van a hacer perder la fe en la humanidad. Pero cuidado, los casos que voy a comentar a continuación son reales, explícitos y muy fuertes, por lo que pueden herir la sensibilidad del espectador. Se recomienda discreción. Katherine Knight nació el 24 de octubre de 1955 en Nueva Gales del Sur, Australia. Hija de Barbara Rogan y Ken Knight, creció en un ambiente familiar raro y disfuncional. Su padre era alcohólico y usaba la violencia y la intimidación para violar a su esposa Barbara hasta 10 veces al día. Y Barbara constantemente le contaba detalles íntimos de su vida sexual a sus hijas, contándoles que odiaba mucho el sexo y a los hombres. Aunque más tarde, cuando Katherine le contó a su madre que un novio la quería forzar todo el tiempo a tener relaciones, esta le dijo que lo dejara y dejara de quejarse. Knight dijo que fue abusada con frecuencia por varios miembros de su familia, aunque no por su padre, y pese a que esto nunca se pudo demostrar, los psiquiatras aceptaron su versión debido a su comportamiento. Además de que todos los miembros de su familia confirmaron que esto realmente pasó. Aparte de su hermana gemela, la única persona a la que Katherine sentía realmente cerca era su tío, pero este se quitó la vida en 1969, lo que la dejó devastada, y aún a día de hoy continúa diciendo que su fantasma la visita. Nunca le fue bien en la escuela y tuvo varios incidentes con otros chicos, e incluso muchos la recuerdan como una nena violenta. A los 15 dejó el colegio para empezar en su trabajo ideal, cortando despojos en el matadero local. Ahí le dieron su propio set de cuchillos de carnicero que colgaba sobre su cama por las dudas en todas las casas en las que vivió. En 1973 empezó a salir con su compañero de trabajo Stanford Kellett y en 1974 se casaron. Kellett era alcohólico y algunas veces, cuando este se peleaba al punto de llegar a las manos con alguien, Katherine lo respaldaba con los puños. Cuando se casaron, su suegra Bárbara le dio algunos consejos a Kellett. La vieja me aconsejó que me cuidara. Me dijo, será mejor que tengas cuidado o te matará. Anda por el camino equivocado o hace algo incorrecto y estás jodido. Nunca pienses en engañarla, ella te matará. En su noche de bodas, Knight trató de estrangular a Kellett. Su matrimonio fue bastante violento. Una vez, mientras Katherine estaba embarazada, quemó toda la ropa de su marido antes de golpearlo en la cabeza con un sartén, simplemente porque había llegado tarde a la casa. Temiendo por su vida, Kellett escapó a la casa de su vecino y más tarde fue tratado por una grave fractura de cráneo. Aunque la policía quiso llevar presa a Katherine, esta convenció a su esposo para que no levante cargos contra ella. En 1976, poco después de tener a su primera hija, su marido la dejó por otra mujer y se mudó a Queensland. Al día siguiente de esto fue vista empujando violentamente el carrito de su bebé, por lo que fue internada y diagnosticada con depresión postnatal, por lo que pasó varias semanas recuperándose. Después de ser dada de alta, Katherine colocó a su hija en las vías del tren. Luego robó un hacha, fue a la ciudad y amenazó con matar a varias personas. Un hombre del pueblo rescató a su hija de casualidad minutos antes de que el tren pasara. Knight fue encarcelada y de nuevo internada en el hospital, donde aparentemente firmó y se fue al día siguiente. Unos días más tarde, Katherine cortó la cara de una mujer con uno de sus cuchillos y exigió que la llevara a Queensland para encontrar a su ex marido. La mujer escapó cuando se detuvieron en una estación de servicio y para cuando llamó a la policía, Knight había tomado de rehén a un nene. La policía le quitó los cuchillos y la ingresaron en un hospital psiquiátrico, donde le dijo a las enfermeras que la idea era matar al mecánico de la estación de servicio porque arregló el auto de su ex, lo que le permitió irse de su lado. Cuando Kellett fue informado de toda la situación, dejó a su novia y volvió a Aberdeen con su madre para apoyar a Katherine. El 9 de agosto de 1976 le dieron de alta el cuidado de su suegra y junto con Kellett se mudó a las afueras de la ciudad donde consiguió un trabajo en una carnicería. El 6 de marzo de 1980 tuvieron otra hija y en el 84 abandonó a su marido y volvió a su pueblo a trabajar en el matadero. En 1986 conoció a un minero llamado David Saunders y lo llevó a vivir a casa con sus hijas. De nuevo tenían una relación violenta y bastante seguido ella lo echaba de la casa y después le rogaba que volviera. En mayo de 1987 le cortó la garganta a su cachorro de dingo de 2 meses delante de él, para mostrarle lo que le pasaría si éste le era infiel. Todo esto antes de dejarlo inconsciente con una sartén. En junio de 1988 tuvo a su tercera hija, pero eso no la hizo cambiar en lo absoluto, ya que después de una discusión golpeó a Sanders con una plancha y lo apuñaló en el estómago con un par de tijeras. Después de esto, Katherine denunció a David diciendo que le tenía miedo. En 1990 tuvo un hijo con su ex compañero del matadero, y después de salir durante 3 años con él, lo dejó por su última pareja, John Price. En 1995 se mudaron juntos y quitando un par de discusiones violentas, para ellos la vida era color de rosa. Hasta que en 1998 empezaron a pelearse porque Price no se quería casar con ella y en venganza, Katherine lo hizo echar de su trabajo en el que llevaba 17 años con acusaciones falsas. En el 2000, después de una discusión, Knight lo apuñaló en el pecho y finalmente, harto de la relación, John la echó de la casa y pidió una orden de restricción ya que tenía miedo por su vida y la de sus hijos. Esa tarde, Price les dijo a sus compañeros de trabajo que si no volvía a trabajar al día siguiente era porque su mujer lo había asesinado. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, la policía encontró el cuerpo de Price con su mujer al lado inconsciente por tomar bastantes pastillas.
Ella apuñaló a John más de 37 veces con un cuchillo de carnicero mientras él dormía, y varias horas después de que muriera lo despellejó y colgó su piel en un anzuelo de carne en el living. Luego decapitó a Price y cocinó partes de su cuerpo, sirviéndolas en la mesa con un papel al lado de cada plato. Los papeles tienen el nombre de los hijos de John, lo que significa que dejó todo listo para darles de comer a los hijos a su propio padre. El 8 de noviembre de 2001 fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente tiene 65 años y continúa detenida. La Condesa Sangrienta. Hay varias versiones de lo sucedido por aquella época en ese castillo, que son muy difíciles de constatar debido a la época en la que pasaron. Para los propósitos de este video, tomamos esta versión como la real, aunque hay otras, por si quieren comprobarlas por ustedes mismos y posteriormente sacar sus propias conclusiones. Erzsébet Báthory de Exed, más conocida como Isabel Báthory, nació el 7 de agosto de 1560 en Nyírbátor, Reino de Hungría, en una de las familias más antiguas y adineradas de Transilvania. A los 11 años fue prometida con su primo, y a los 12 se fueron a vivir juntos al castillo, además de con su suegra y otros miembros de su familia. Isabel era una mujer muy inteligente y capaz. A los 15 años se casó con el conde, pero a lo largo de su matrimonio ni se veían, ya que él pasaba la mayor parte del tiempo combatiendo en guerras de la zona. Se encontró una carta en la que entre ellos se pasaban información sobre las maneras más inapropiadas para castigar a sus sirvientes, cosa que era muy común. Entre 1585 y 1598 tuvo sus 4 hijos, 3 mujeres y un varón. El 4 de enero de 1604 su marido tuvo una muerte súbita, y es ahí donde, viuda a sus 44 años, empieza con sus atroces crímenes. Primero echó del castillo a su suegra y a los demás nobles, y su trato con los sirvientes empeoró aún más. Un día, poco después de quedar viuda, una de sus sirvientas adolescentes le tironeó el pelo sin querer mientras la peinaba, cosa que enfureció a la condesa, por lo que le dio una cachetada que le sangró la nariz. Afortunadamente, porque lo común en esos años habría sido que la sacaran al patio y le dieran 100 bastonazos por su tremendo descuido. Pero cuando la sangre de la nariz de la chica salpicó la piel de Isabel, a esta le pareció que donde había caído desaparecían las arrugas y su piel recuperaba apariencia juvenil. Fascinada, pensó haber encontrado la solución a la vejez y que se mantendría bella para siempre. Tras consultar con sus brujas y alquimistas, y con la ayuda de su mayordomo y su ama de llaves, desnudaron a la chica, la degollaron y llenaron un tacho con su sangre. Isabel se bañó con la sangre y probablemente la bebió para recuperar su juventud. A medida que pasaba el tiempo, la condesa asesinaba más y más chicas de entre 9 y 16 años en sus rituales sangrientos. El pastor local empezó a hacer protestas porque muchas chicas morían por causas misteriosas y desconocidas, pero ella lo amenazó para que se callase y empezó a enterrar a sus víctimas. Más adelante, tomó costumbres aún más repulsivas. Quemaban los genitales de algunas sirvientas con hierros al rojo vivo solo por diversión. En ocasiones, también bebía directamente la sangre a mordiscones desde las mejillas, hombros o pechos de las víctimas. Una vez, una sirvienta pudo escapar, pero el ama de llaves se enteró y la secuestró nuevamente. La llevaron al castillo y la torturaron en una jaula muy estrecha que en el interior tenía pinches que le perforaban la piel constantemente. En 1609, la condesa cometería el error que terminaría con sus crímenes. Como consecuencia de tantos asesinatos, las familias que no eran de la nobleza, es decir, las que estaban destinadas a ser sirvientas, le tenían miedo, por lo que no querían trabajar para ella. Esto hacía que Isabel sufra una falta de sirvientas. Entonces, fue cuando comenzó a usar sus contactos y empezó a tomar chicas nobles para educarlas. De nuevo, empezaron a morir jóvenes por causas misteriosas, y aunque esto fuese bastante común por aquella época, en el castillo el número de muertes era mucho más alto, y las víctimas eran hijas de la aristocracia menor, por lo que sus muertes eran consideradas importantes. Entonces, fue cuando el 30 de diciembre de 1610 realizaron una investigación en el castillo, y entraron sin esfuerzo ya que no había fuerza militar. Lo primero que vieron fue una sirvienta tirada en el patio agonizando, con la cadera completamente fracturada debido a una paliza. Esto no les llamó la atención, ya que era algo normal, pero cuando entraron, se encontraron a una chica desangrada en el salón, y al lado, otra que aún vivía pero con el cuerpo con varios agujeros. Más adentro, había una docena que aún respiraba, pero habían sido perforadas y cortadas a lo largo de varias semanas. El olor a putrefacción en el lugar era insoportable. Debajo del castillo, exhumaron 50 cuerpos más, y en su diario, Isabel contaba sus crímenes día a día, hasta sumar un total de 612 jóvenes torturadas y posteriormente asesinadas a lo largo de 6 años. Lamentablemente, la ley impedía que una noble fuese procesada, así que la encerraron en sus aposentos y sellaron puertas y ventanas, dejando solo un agujero para pasar un plato de comida. Ella nunca confesó su culpabilidad y sostuvo su inocencia hasta el día de su muerte el 21 de agosto de 1614, a los 54 años. Jessie Pomeroy.
Jesse Pomeroy nació el 29 de noviembre de 1859 en Massachusetts, Estados Unidos. Su padre, Thomas J. Pomeroy, era un alcohólico violento y que por cualquier motivo que lo enfureciera, llevaba a sus hijos a una cabaña donde los desnudaba y los golpeaba hasta que se calmaba. Lejos de superar esta situación, Jesse empezó a sentir placer con el dolor. Según los relatos de aquella época, Pomeroy daba miedo. Su cuerpo era muy grande para su edad, y sus rasgos faciales no lo ayudaban mucho. No tenía pupila en su ojo derecho, y el iris era tan claro que le daba un aspecto aterrador. De niño sufrió también los abusos de los chicos de su barrio, y se desquitaba con sus animales. Mató a los canarios de su madre, y esta misma lo encontró torturando al gato del vecino. Debido a esto, la familia prefirió no tener mascotas. Entre 1871 y 1872 empieza su primera etapa de crímenes cuando apenas tenía 12 años. El primero fue William Payne, de 4 años, quien fue hallado en diciembre de 1871 en una pequeña cabaña abandonada colgando de las manos, que estaban atadas con una soga al techo del lugar. Su espalda estaba repleta de laceraciones. Por este hecho no fue sospechoso, ya que el niño no pudo dar una descripción concreta de su atacante. Tras esto, su siguiente víctima fue Tracy Hayden, de 7 años. En febrero de 1872, Jesse la ató y la torturó, dejándola con los ojos morados, los dientes frontales partidos, la nariz rota y el torso cubierto de heridas. De este episodio, la policía solo pudo enterarse de que el atacante era un muchachito de pelo castaño. A mediados de abril del mismo año, Pomeroy atacó a un nene de 8 años, Robert Mayer, al que le dijo que lo llevaría al circo. Lo desnudó casi por completo y mientras lo azotaba con una vara lo obligaba a insultar. También la víctima denunció que mientras era golpeado, su atacante se masturbaba. La policía seguía lejos de atraparlo, por las vagas descripciones de las víctimas. A mediados de julio, fue contra un niño de 7 años desconocido, al que le hizo lo mismo que los demás. Le dio una feroz paliza hasta alcanzar el orgasmo. Después de este ataque, su familia se mudó al sur de Boston. Se dice que esto fue porque la madre sospechaba que su hijo era el culpable y quiso cubrirlo. El siguiente fue George Pratt, al que le pidió ayuda para encontrar una dirección, y cuando ya lo tuvo en un lugar alejado, lo golpeó con un cinturón. Esta vez sube el nivel de sus atrocidades. Le muerde la mejilla y lo araña profundamente en la piel. Varias veces le enterró una larga aguja en diversas partes del cuerpo, e incluso intentó clavársela en el ojo. Frustrado por no poder hacerlo, le dio un terrible mordisco en una nalga y huyó. Su siguiente víctima fue Harry Austin, de 6 años. Aparte de la paliza habitual, esta vez lo apuñaló con una navaja en los brazos, e iba a cortarle el pene cuando fue interrumpido por unas personas que se acercaron al lugar. Pocos días después, atacó al niño Joseph Kennedy, a quien mientras lo golpeaba, lo obligaba a decir oraciones religiosas mientras insultaba. Le hizo un corte profundo en la cara y lo llevó a la orilla del mar para echarle agua salada en las heridas. Robert Gould, de 5 años, fue el siguiente en caer en la mentira de Jesse. Cerca de una estación de tren lo atacó con una navaja, pero se dio cuenta de que unos empleados del ferrocarril lo observaban y escapó. Robert aún estaba dando declaración cuando Pomeroy pasó cerca de la comisaría y fue reconocido por su víctima y posteriormente arrestado. Luego de decir que lo hizo porque no pudo evitarlo, lo condenaron al reformatorio juvenil hasta los 18 años. Pero solo 15 meses después, en febrero de 1874, Pomeroy salió en libertad condicional y empezó a trabajar en el local de ropa de su madre. Solo 2 meses después, llega a comprar la niña Katie Curran, de 10 años. Pregunta por un cuaderno y Jesse le dice que lo acompañe a buscarlo al sótano. Ni bien tuvo la oportunidad, le cortó la garganta matándola inmediatamente. Pomeroy se limpió la sangre y volvió al mostrador a seguir trabajando como si nada. El cadáver de la nena quedó en el sótano sin que nadie notara nada raro. Su madre le buscaba por todos lados, y apareció un testigo que dijo haber visto cómo subían a la niña a un tren, por lo que la policía archivó el caso como secuestro. Su última víctima fue Horace Millen, de 4 años. Cuando lo llevó a un lugar alejado, lo atacó con su navaja más de 20 veces, en el tórax, brazos, escroto y hasta en el ojo. El 24 de abril de 1874 encontraron el cuerpo y rápidamente se detuvo a Jesse por el asesinato debido a los testigos. Además, en el sótano del local de ropa encontraron el cuerpo putrefacto de su primera víctima fatal. A sus 14 años, decidieron no condenarlo a muerte por su edad y pasó el resto de su vida en la cárcel, sin remordimientos y sin nunca sentirse culpable hasta que murió a los 72 años. Terminamos con las historias por hoy. Si después de ver este video seguís teniendo fe en la humanidad, no te preocupes, te prometo que con el video que se viene sobre el petiso orejudo la perdés sí o sí. Pero si lo que no te querés perder son los videos que vamos a estar subiendo, suscríbete y activa la campanita. También podés seguirnos en Instagram para estar más actualizados sobre las novedades del canal. Por último, comentanos cuál fue la historia que más te perturbó. Sin nada más que decir, un besito.